Qué bendición comenzar el año. Esa es nuestra primera reunión del año. Qué bendición poder, aún en libertad en esta parte de la tierra, poder adorar a Jesús, seguir a Jesús y decir que somos cristianos. Es un privilegio. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la serie, conociendo al Dios que adoramos. Para los que estuvieron en la primera parte, estuvimos viendo más de 50 nombres que la Biblia le da a Jesús, que la Biblia habla de Jesús. Vimos en el Antiguo Testamento cómo era una promesa a Jesús, y ya en el Nuevo cómo esa promesa, ese logos, ese verbo encarnado, el alfa, la omega, el iniciador, el consumador de la fe, el Silo prometido a Israel, se vuelve una realidad. Hoy vamos a seguir con la serie Conociendo a Jesús, y en esta segunda parte vamos a ver nombres y títulos del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia. Siempre hago el ejercicio cuando estamos haciendo un sermón de empezar por lo que dijo Jesús, luego lo que dijo la iglesia y terminar con lo que dijeron los profetas en el Antiguo o la familia de Abraham. En este caso, como estamos haciendo un estudio detallado, entonces vamos a continuar con el Espíritu Santo. Nosotros somos trinitarios, creemos que hay un solo Dios y tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden no caer en esas herejías que son modalismos, ¿no? Algunos dicen el H2O, el huevo, pero eso es modalismo. Nosotros creemos como iglesia y creemos lo que dice su palabra. Entonces, ¿por qué vamos a ver nombres, títulos del Espíritu Santo? La palabra dice que nosotros podemos conocer de Dios lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de la Biblia. El Padre dice que nadie lo ha visto, pero Cristo es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el Dios que se mostró a la humanidad. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo al hacerse el hombre, y luego se humilló más hasta la muerte de cruz. Venció a la muerte, resucitó al tercer día, y estaremos con Él, que es la bendita esperanza, cenando en las bodas del Cordero. Pero Cristo dijo antes de partir que enviaría uno igual a Él, y es el Santo Espíritu de Dios. Nosotros creemos que el Espíritu se movía sobre las aguas en el proceso de la creación. Estaba el Verbo, que era Cristo, y el Padre. Si uno hace históricamente, cronológicamente, sin anacronismos, uno puede ver la Trinidad a través de toda la Escritura. Por eso nosotros creemos en el Espíritu Santo, creemos en la persona del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver títulos como la Biblia le nombra, vamos a ver nombres como la Biblia le nombra, porque esa es la manera que tenemos de conocerle. Conocemos de Dios lo que Él se ha mostrado a nosotros. Entonces, comencemos. Cuando nosotros hablamos de santidad, es propiamente una cualidad. Cuando hablamos de ese Espíritu Santo, estamos hablando de Jesús dijo que para Él. Vamos a comenzar. Y la primera parte que vamos a ver está en Romanos, capítulo 1, verso 4. Si ustedes desean, me puede acompañar en su Biblia o en pantalla. Y dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la Biblia, además del Espíritu Santo, cómo le llamamos al Espíritu Santo de Dios? Espíritu de santidad. Y esto nos habla de la cualidad de Dios. Dios es santo, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Y el Espíritu Santo, que puede llegar a ser tu mejor amigo, el Espíritu Santo es santo. Es santo. La Biblia dice que tú y yo debemos ser santos porque Dios es santo. Algunas personas y alguna parte del cuerpo de Cristo cometen el error de decir: ven y visítanos, ven y tócanos, ven un momento. Pero la palabra dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo.
Nos diferenciamos de otras religiones porque creemos que Dios habita en nosotros. Tú y yo debemos todos los días tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, a nuestras, muchas gracias, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, porque tú y yo debemos ser santos. Ser santo es apartarse de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y en el proceso usted y yo debemos crecer en dominio propio, porque vivir diariamente en santidad es una decisión de todos los días. Es decidir cada día de nuestra vida hacer lo correcto. Es decidir cada día de nuestra vida no pecar. Entonces, al empezar a conocer quién es el Espíritu Santo, a comprender que cuando le aceptamos en nuestro corazón, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y somos morada de Él, cuando tú estés frente a una elección y tengas que tomar la decisión si pecar o no, recuerda, en ti mora el Espíritu Santo. Además, dice la Escritura que es el Espíritu de vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? Lo hablábamos el año pasado. Jesús no solamente nos dio la salvación, Jesús nos liberó de vivir bajo la maldición de tener que cumplir la ley dada a Israel. Tú y yo somos iglesia, tú y yo no somos judíos. A los judíos les fue dada una ley, pero la Escritura dice que es imposible cumplirla. Así que aquellos que están bajo esa ley están viviendo en maldición. Pero vino Cristo, autor y consumador de la fe, el sacrificio perfecto. Él es santo, Él es nuestro sumo sacerdote, pero también es el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Y Jesús se dio el sacrificio por ti y por mí, para que no hubiera más sacrificio de animales para cubrir el pecado. Jesús, al ser el sacrificio perfecto, al morir por ti y por mí, nos justifica. Y además de justificarnos, que es estar en paz con Dios, porque éramos sus enemigos al pecar, también nos ha salvado por gracia, que es que nos ha dado esa libertad eterna, esa salvación eterna. Pero además nos ha librado de la ley de pecado, de la ley de maldición. Esa nueva ley viene a través de ese nuevo pacto, que es por gracia. Usted y yo creemos por gracia. En el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia por primera vez, y a partir de ese entonces en adelante, vemos su gloria. Se ve cumplido en el Pentecostés la promesa dada por Cristo. A quien Él prometió ya está y habita en medio de su iglesia. Él es el Espíritu de vida. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es una promesa real. Cuando nosotros hablamos de ese Espíritu de vida, es un término que aparece 5 veces en las Escrituras. Sin embargo, solamente vemos que 2 veces hace alusión al Espíritu Santo, aquí en Romanos, pero si quiere puede anotarlo también en Apocalipsis capítulo 11, verso 11. A lo largo de la Biblia vemos cómo el Espíritu Santo juega un papel elemental en la vida del cristiano. Entonces tú y yo como iglesia debemos tener una relación con el Espíritu Santo. Debemos poder entrar en amistad con Él. Hoy es un placer poder hablar, porque desde muy pequeño ha sido mi mejor amigo. Entonces, ¿cuál es la invitación esta mañana? Hazte amigo del Espíritu de vida. Hazte amigo del Espíritu Santo. Además, es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Cuando tú no sepas qué hacer en tu vida, ¿a quién hay que ir y pedir esa ayuda? Al Espíritu de verdad. Porque el Espíritu de verdad, dijo Cristo, que dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar. Nosotros como iglesia a veces nos enfrentamos a vientos de doctrina. A veces unas personas dicen, no hay que comer esto, no hay que casarse, no hay. Y a veces la iglesia empieza con un viento de doctrina de aquí para allá, porque empieza a beber de muchas aguas. ¿Quién nos puede guiar a la verdad? El Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que da el crecimiento. Uno como iglesia no puede, no debe ignorar al Espíritu Santo de Dios, especialmente porque es Él quien nos instruye en la verdad. Y la verdad está a través de su palabra. Entonces, cuando se comienza a leer la Escritura, ya esta carta que está leyendo, este libro que está leyendo, empieza a cobrar un valor, un significado mayor, porque el Espíritu Santo, con quien usted está en coinonía, empieza a hablar la verdad a su corazón. Es el Espíritu Santo quien empieza a transformar tu vida a través de la Escritura, a través de la oración. Debemos empezar a conocer al Espíritu de verdad para que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad y no seamos engañados. La Biblia dice que en los postreros tiempos la iglesia va a sufrir de algo que dice que el amor de muchos se enfriará y que muchos se van a dejar llevar por algunos maestros que incitan sus pasiones y deseos más humanos. Para nosotros no poder y no ser engañados, debemos tener una relación muy cercana con el Espíritu de verdad. El término verdad como tal, este Espíritu de verdad, aparece 4 veces en la Biblia y todas en el Nuevo Testamento. Se le conoce así porque es quien puede dar esa claridad al hombre, esa comprensión profunda. Jesús testificó de este Espíritu de verdad. Continuemos. Desde luego, como lo conocemos en Iberoamérica entera, Espíritu Santo, que es la forma, el nombre más conocido. En primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice: el Espíritu Santo habita en nuestro interior. ¿En dónde habita el Espíritu Santo, iglesia? Esto no lo está inventando Brian, esto no es algo que en Peniel nos inventamos como una falsa doctrina. Nosotros somos una congregación bíblica, por eso nos gusta mucho la Escritura. El Espíritu Santo habita en nuestro interior para reorganizar nuestra vida espiritual y oponerse abiertamente a toda mala influencia, siendo estas conocidas como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Continuemos. Espíritu de gracia. En Hebreos capítulo 10, verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué sucede? Cuando una persona recibe, acepta en su corazón a Jesús, lo acepta como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo empieza a morar en él y empieza a caminar una vida conforme al Señor, y por los afanes de este mundo, por el amor al dinero, por presiones sociales, culturales o políticas, decide apartarse y dejar de vivir para el Dios de gloria. Dice la Escritura que es como si pisoteara la sangre de Cristo. Quien conoce al Señor y se aparta de Él, es como si lo pisoteara, pero mucha parte de la iglesia solo se queda hasta ahí. Pero olvida que además de tener inmunda la sangre del pacto de Cristo, también están haciendo una afrenta, también están ofendiendo al Espíritu de gracia.
Porque el Espíritu Santo es parte del pacto, porque también por gracia Él está en nosotros. Y no podemos olvidarlo, a veces no le damos al Espíritu Santo el lugar que le corresponde en nuestra vida. A veces no conocemos al Dios que adoramos. Cuando tú entres a tu cuarto y cierras tu puerta y empieces a orar, a adorar, recuerda que es porque Jesús rompió el velo y por eso puedes entrar a ese lugar santísimo. Por eso tú y yo creemos, como dice la Escritura, que no necesitamos otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso aquí no hay confesionario. Porque nosotros creemos que por lo que hizo Cristo podemos entrar, orar y hablar con Dios directamente. Pero lo hacemos por el Espíritu de gracia que mora en nosotros. Y a las personas se les olvida tan importante que es el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es fundamental en nuestra relación con Dios. Sigamos, por favor. Cuando vemos esa expresión, vemos que aparece 91 veces en la Biblia, todas son en el Nuevo Testamento. Continuemos, el Espíritu de gracia aparece 2 veces. Otra muy conocida, Él es nuestro Consolador. Juan, capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Esta fue la promesa que Jesús hizo a la iglesia. Y a veces, como iglesia, no vivimos con la certeza que es que el Espíritu Santo es quien nos recuerda y quien nos dice todo lo que Jesús afirmó. A veces vivimos una vida cristiana en nuestro afán y desechamos al Espíritu Santo. A veces ponemos de lado al Espíritu Santo y olvidamos que Él está presente en nuestro diario vivir. A veces nos sentimos solos, a veces sentimos depresión, ansiedad, y se nos olvida por completo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que el Espíritu Santo siempre puede traer a nuestro corazón, hablarnos directamente lo que Cristo dijo y hacer que esa verdad, ese Logos encarnado, se haga vida en nuestra vida y comience a cambiar nuestra historia. Entonces, cuando usted se encuentre triste, cuando usted se encuentre en una situación emocional compleja, su mejor amigo es el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida. A veces nos quedamos cortos, a veces no conocemos al Dios que adoramos. Y por eso a veces vivimos vidas complejas en medio de la adversidad del ser humano. Entonces Brian está diciendo que no voy a pasar por problemas, que no van a haber angustias, dificultades, enfermedades, lágrimas. No. Lo que estoy diciendo es que el Consolador, en medio de, como dice Pablo, esas pequeñas aflicciones de este mundo, es quien te puede venir y como un bálsamo refrescar aún en medio de la situación. Hay anécdotas de toda la historia de hombres metidos con Dios impresionantes. Una vez, hace no mucho tiempo, en un país africano había un pastor, y ese era un hombre de oración, y el pastor estaba en una de las naciones africanas musulmanas. En esas naciones africanas, los cristianos son perseguidos, no importa la denominación, no importa si es católico, bautista, metodista, después de que tengas una cruz y seas cristiano, eres perseguido porque por la yihad persiguen a los cristianos en esa parte del mundo y los matan y los torturan para que dejen de confesar a Cristo. Este pastor, que es uno de los pastores más reconocidos, estaba con su familia, después se había acabado la reunión, estaba con su familia y llegaron a matarlo. Pero en el proceso, él tenía un bebé, así como Asher, como Joshua y como Luciana que nos acompaña.
Le dijeron, renuncia a Cristo o se muere tu bebé. Y lo tiraron del segundo piso, hasta que se murió una y otra vez. Y empezaron a violar a la esposa una y otra vez. Y el pastor, que era un hombre de oración que tenía la certeza, lo único que le decía a la familia es, hoy estaremos con él. Y en ningún momento, ni su esposa, ni sus hijos pequeños, ni él, perdieron el gozo en medio de esa adversidad. Cuando uno como colombiano escucha ese tipo de anécdota, uno dice, solo el Espíritu Santo puede traerte paz, solo el Espíritu Santo puede traerte consuelo en un momento de angustia tan dura. Y la invitación hoy, iglesia, es que usted pueda empezar a tener una relación más profunda con el Espíritu Santo. Empiece en medio de su tristeza o angustia, empezar a conocerle como quien puede consolar su vida. Los problemas no van a terminar, pero aún en medio del problema usted puede ser consolado. Amén. Este nombre es dado en este versículo, y cuando uno mira al Consolador, viene del vocablo Paracletos. Paracletos es una persona que ayuda de forma desinteresada a su amigo en asuntos legales o criminales o cuando está incapacitado para hacer algo. Entonces, cuando uno mira el trasfondo profundo de Consolador, Paracletos, uno se da cuenta que es quien puede traer un consuelo profundo, un consuelo real, un consuelo que no tiene una explicación racional. El Espíritu Santo es quien te puede consolar aún en medio de la adversidad, sea cual sea. Lo único que tenemos que hacer es empezar a conocerle, empezar a agradarle y a caminar con él. Bueno, continuemos. También vemos que es Espíritu de Cristo. Y dice, Romanos capítulo 8, verso 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y esto es muy importante, es como un sello que habla quién es de Cristo y quién no. Quien no tiene el Espíritu de Santo, el Espíritu de Cristo en su vida, no es cristiano. Y eso es algo importantísimo y fundamental. Nosotros por eso tenemos que vivir por el Espíritu y no por la carne. Les voy a narrar una historia. Aquí en Colombia hay algo que se llama pelea de gallos, y es que crían gallos para que los mismos empiecen a pelear. Esa historia creo que ya a algunos se las he compartido. Entonces una vez había uno de estas personas que tenía estos gallos de pelea y empezó a ir de pueblo en pueblo y sus gallos comenzaron a ganar. Entonces comenzó allá a pueblos puntuales. Empezó a ir a la costa y ganaba, empezó a ir a la Amazonía y ganaba, vino al Valle del Cauca y ganaba. Y uno de los apostadores de gallos se comenzó a dar cuenta que el dueño de esos gallos siempre ganaba sus peleas. Entonces empezó a seguirlo de pueblo en pueblo y empezó a notar que el dueño de esos gallos siempre ganaba y siempre ganaba. Entonces el apostador le preguntó al dueño y le dijo, mire, o usted me cuenta su secreto y usted me dice por qué sus gallos siempre ganan, o yo empiezo a seguirlo y empiezo a apostar por el mismo gallo que usted apueste. Y siempre vamos a tener ganancias compartidas en cada apuesta. Entonces el dueño de los gallos al ver esto dijo, no, un momento, yo no quiero perder dinero. Hagamos un trato. El dueño le dijo al apostador, yo le digo a usted cuál es mi secreto, pero usted nunca vuelve a perseguirme y nunca apuesta por mi gallo.
Y entonces el apostador dijo, está bien, tenía mucha curiosidad. El dueño le dijo, mira, el gallo que yo quiero que gane durante la semana previa a la pelea lo alimentó muy bien. Y el gallo que yo quiero que pierda, solo le doy agua. Entonces al momento de la pelea, pues va a ser un gallo, que es por el que yo apuesto, que va a estar mucho más fortalecido y va a ganar esa pelea. Así somos usted y yo. Tú y yo, diariamente, cada día, a cada hora, decidimos si vivir por el Espíritu o vivir por la carne. Suena trillado, pero tú y yo decidimos si leer la Biblia o leer Instagram. Tú y yo decidimos si ser vulgares o retener las vulgaridades. Tú y yo decidimos si somos infieles a nuestra pareja con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro corazón o nuestras acciones, o si, así la pareja no nos esté viendo, somos fieles a la pareja. Tú y yo decidimos si tratamos bien a nuestros padres o no. Tú y yo decidimos cada día si buscamos más de Dios o no, si lo adoramos o no. Jesús es un caballero, Él no te va a obligar a seguirle. El Espíritu Santo no te va a obligar a nada tampoco, porque es el Espíritu de Cristo. Entonces, si tú y yo vivimos por el Espíritu, ¿qué es vivir en el Espíritu? No es otra cosa, sino cada día morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones que tienen una naturaleza pecaminosa. Usted y yo somos malos naturalmente. Usted y yo no somos buenos. La Biblia dice que no hay uno bueno. Y el evangelio que predicamos es porque usted y yo somos malos. Usted me dirá, Brian, pero yo no mato a nadie. La Biblia dice que somos malos. La Biblia dice que tenemos una necesidad apremiante por Dios. La Biblia dice que usted y yo le necesitamos porque naturalmente estamos propensos a pecar. Entonces usted todos los días, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, debe amar al Señor y tomar la lección que a Él le agrada. Así a la sociedad no le agrada. Así para la sociedad, para la familia, para los amigos, para quien sea. Usted sea alguien que esté incorrecto o esté en una burla. Usted debe, a través de la Escritura, saber qué dice la palabra para honrarle cada día. Porque tenemos una necesidad apremiante de Dios. Como el cordero brama por las corrientes de las aguas, decía el salmista. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es quien viene a traer esa vida, esa verdad, esa santidad, ese consuelo. Necesitamos vivir por el Espíritu. Necesitamos tener coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no es un Dios lejano. El Espíritu Santo mora en ti. Somos el templo del Espíritu Santo y debemos agradarle con cada lección y cada decisión. También dice la Escritura, además de Espíritu de Cristo, es Espíritu glorioso. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Familia, cuando usted y yo, por ser cristianos, seamos vituperados, perseguidos, denigrados, dice la Biblia que es porque el glorioso Espíritu de Santo está sobre nosotros. Cuando en estas fiestas usted rechazaba tomar el brandy, el guaro, el olpar, y sus familiares se reían porque usted lo toma y lo vituperaban,
Usted debía sentirse bienaventurado porque usted estaba glorificando al Santo Espíritu y lo estaba vituperando porque habita en usted. Eso es un conocimiento escritural del Espíritu Santo. Esa es la identidad que tenemos que tener. Y no sentirnos mal porque el primo y el tío me están avergonzando porque yo no tomo otra vida. Por esa la invitación hoy es: naveguemos la Escritura, conozcamos al Dios que adoramos, tengamos una identidad sólida. Nuestra roca es Cristo. Nosotros estamos cimentados en Él y vamos edificando sobre los apóstoles, los escritos de los apóstoles y los profetas. Pero es el Espíritu Santo nuestra guía, es el Espíritu Santo a quien glorificamos, es el Espíritu la verdad quien nos llena, quien nos convence, es el Espíritu quien nos consuela. Por eso es fundamental, glorioso Espíritu Santo. Continuemos. También dice la Escritura en Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Es una promesa, pero es una promesa que tú y yo ya vivimos. Entonces ese espíritu hace que nosotros andemos en los estatutos de Dios, hace que nosotros guardemos sus preceptos y hace que los pongamos por obra. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, uno veía como el Espíritu Santo venía por un momento, como por ejemplo cuando Sansón ya estaba derrotado, no tenía ojos, y dice: Señor, lléname por última vez, y viene el Espíritu sobre él, le da una fuerza y arrasa con todos. Pero usted y yo no, usted y yo ya tenemos el Espíritu de la promesa en nuestra vida. Usted y yo ya somos el templo del Espíritu. Él habita y mora en ti, y por Él sus preceptos se hacen realidad, sus estatutos. Cuando uno empieza a andar en el léxico, en la simbología del lenguaje, en el griego, uno empieza a mirar la relevancia de lo que está diciendo ahí. Los estatutos de Dios, lo inquebrantable de su naturaleza, sus preceptos, sus palabras, que para la honra y gloria de Dios las tenemos en la Biblia. Usted y yo tenemos que empezar a leer la Escritura, pero en compañía del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu, el Consolador, el Espíritu glorioso, que lo guíe a través de la palabra, y será Él quien habla tu vida, y sea Él quien quite cualquier velo, cualquier entebrenecimiento, y se revele a ti como ese Espíritu glorioso. Y en la medida que Él revela a ti, y tu corazón comienza a cambiar, y tú comienzas a tomar decisiones, elecciones, tú comienzas a empezar a orar de acuerdo a lo que Dios quiere, pero te va a costar todas tus fuerzas, toda tu mente. Porque algunas personas creen que es mágico. ¡Ay, Espíritu Santo, te acepté! Y nunca más sentí ganas de pecar. Somos malos. Necesitamos a Dios. Si no comprendemos que necesitamos al Señor, usted y yo merecemos el infierno. Punto. Por eso lo necesitamos. Y como no nos podíamos salvar, no podíamos salvarnos, vino Cristo. Y en su gracia nos salvó. Y en su misericordia envió el Espíritu Santo y no nos dejó solos en medio de esta generación perversa. Porque somos naturalmente proclives a pecar, a ser enemigos de Dios. Lo veíamos anteriormente, cuando tú y yo pecamos somos hijos de Satanás. Cuando tú y yo pecamos estamos pisoteando la sangre de Cristo. Cuando tú y yo pecamos estamos desechando el Espíritu de gracia.
No es porque en el sur digamos, hey hermano, trate de no pecar, santifíquese, porque seamos canzones. Es porque la Escritura lo dice, familia. Tú y yo estamos aquí estas 2 horas de nuestra vida, de nuestra semana, y venimos a alabar y adorarle en comunión, congregándonos como iglesia, y venimos a escucharle por Él. Pero en nuestra intimidad debemos tener esa comprensión de lo que Él ha revelado a nosotros, lo que podemos conocerle, para tener una identidad en Él y estar afirmados en Él. Para que ningún viento de doctrina venga y nos destroce y nos tire al suelo. Y aun si alguna dificultad, aflicción, dolor o angustia nos tumba, la palabra dice que nosotros podemos estar derribados, pero no destruidos. La Biblia dice que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos apartará de Él. Nada te apartará del Señor, pero tienes que tomar esa elección. Ni el pasado, ni el futuro, ni el presente te apartará de Él, dice la Biblia. Tenemos que tener esa identidad en Cristo. Sigamos. Espíritu de adopción. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es como decirle, papito mío, papito Dios. Para los fariseos era un escándalo que Jesús dijera que era el Hijo de Dios. Para los saduceos era casi una herejía. Porque la relación que ellos tenían era con un Dios que cuando hablaba, la tierra temblaba, que se aparecía al pueblo de Israel por fuego, por saetas, y decían, quiero morir, no. Ese era el Dios. Entonces para ellos llamar a ese Dios Padre era sacrílego. Pero Jesús vino y nos dio el Espíritu y somos adoptados. Usted y yo somos pámpanos pegados a la vid. Usted y yo somos adoptados siendo gentiles. Somos adoptados y somos llamados hijos de Dios. Y usted y yo podemos entrar al lugar santísimo y clamar, Abba Padre, papito Dios, aquí estoy, Señor, estoy mal, ayúdame. Por el santo sacrificio de Cristo y porque tenemos el Espíritu de adopción. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios que debemos conocer, ahondar en nuestra vida. Cuando uno mira y empieza a estudiar la Escritura, uno se da cuenta que el Espíritu de adopción nos guía, nos da confianza, nos permite la comunión con el Padre, nos confirma en la fe. Cuando una persona se arrepiente, conoce a Jesús como su Señor Salvador, lo recibe como hijo, es aceptado en la familia de Dios. Antes no. Algunas personas dicen que todos son hijos de Dios y eso no es bíblico. Usted tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, con su boca confesarlo, no avergonzarse de esta tierra y vivir como Él le agrada. Ahí somos aceptados. Antes no. Entonces este espíritu de adopción lo recibimos en esa naturaleza divina en nosotros. Por eso es fundamental. Continuemos. Espíritu de Dios, 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A veces, como leíamos anteriormente, ¿quién es cristiano? El que tiene el Espíritu Santo. El que no le tiene, no es cristiano. Pero bueno, además de eso vemos que donde está hay libertad. ¿Y qué clase de libertad? Porque la persona que tiene el Espíritu Santo puede estar
secuestrado o puede estar en prisión. No estamos hablando de esa libertad. Estamos hablando de una libertad espiritual, una libertad de los yugos, una libertad de las opresiones. Estamos hablando de la libertad que Él trae. ¿Y de qué nos libera el Espíritu Santo? El Espíritu Santo prometido en Ezequiel, el Espíritu Santo prometido por Jesús, es el sello de la gracia de Dios, el sello del pacto. Él nos ha liberado de la maldición de la ley. Él nos da esa libertad para entrar confiadamente. El Espíritu Santo nos liberta del pecado, dice la Escritura. Entonces, cuando usted y yo estamos con el Espíritu Santo, cuando comenzamos a caminar con el Espíritu Santo, cuando le comenzamos a agradar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor, usted y yo comenzamos a tener libertad. Las personas que no conocen al Señor están cautivas en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo nos libera del pecado, nos da la libertad de poder tomar una elección libre. Por eso usted y yo tenemos la capacidad de elegir si pecamos o no pecamos. Las personas que caminan sin el Espíritu Santo, que nunca han aceptado a Cristo en su corazón, dice la Biblia que es como si estuvieran atados. Están atados a sus pasiones vergonzosas. No pueden salir de ahí. El ser humano sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, no es libre del pecado por sí solo. Y eso es algo que debemos comprender como iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos da esa libertad. Por eso cuando usted conozca a un amigo o un familiar que no conoce al Señor, tenga cuidado con juzgar sus acciones si usted no le ha hablado la verdad, si usted no le ha hablado el Evangelio, si él no ha aceptado a Cristo en su corazón, si él no ha comenzado a caminar como un seguidor del Señor, a obedecerle, que es amarle. Esa persona está en sus delitos, en sus pecados, está esclava, es como el adicto, no puede salir de ahí. Está preso, es un alma necesitada que no puede, y sus pasiones le doblegan el alma. Pero viene el Espíritu Santo y lo liberta del pecado. Es como si yo me quitara mi saco, me da la libertad. Eso hace el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Continuemos. Vamos a ver algo especial. Vimos algunos nombres, vamos a ver algunos títulos que son representaciones gráficas que en la Biblia vemos acerca del Espíritu de Dios. La primera aparece en Lucas, capítulo 3, verso 16, y dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, uno de esos títulos que se le da al Espíritu, que representan al Espíritu Santo, es el fuego que consume. Sí, pero ese fuego que consume, por eso cuando a veces nosotros estamos orando, no sé si usted lo ha experimentado, se empieza a sentir el fuego del Señor, se empieza a sentir algo que cambia la atmósfera, usted empieza a sudar, usted empieza a sentir el Espíritu Santo ahí como fuego consumiendo. Eso lo creemos los pentecostales, ¿no? Dice, cuando llegó el Pentecostés, que eran como lenguas de fuego. Ahí en esa parte de la Biblia también vemos
como el fuego es esa representación del Señor. Continuemos, por favor. También se ve como viento. Hechos capítulo 2, versículo 2. A la obra del Espíritu Santo también se ilustra como el viento, también lo podemos ver en Ezequiel 37, del 7 al 10, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero también vemos el soplo apacible. Hay una parte que dice que busqué al Señor en lo alto, busqué al Señor en lo alto, busqué al Señor en las montañas, lo busqué por todas partes. Pero llegó el viento apacible del Señor. Es otra representación. ¿Por qué estamos mirando eso? Porque es bíblico las representaciones del Espíritu Santo. Así que cuando usted esté en oración y usted le esté diciendo: Señor, si eres real, déjame sentirte, manifiéstate de alguna manera, y de repente su cuarto está cerrado, todo está cerrado, y usted siente un viento, no piense que es que le abrió la ventana, fue el Espíritu. Somos pentecostales, estamos locos de la cabeza, por eso nos llaman locos, porque creemos que Dios habita en nosotros. También, ¿cómo? Hay eso, Juan capítulo 7, verso 38 al 39, dice: el que cree en mí, está hablando Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Gracias a Dios, ya Jesús se glorificó y nosotros tenemos la promesa. Entonces, cuando la Escritura dice que del interior correrán ríos de agua viva, no es otra cosa que el Espíritu Santo limpiando y llenando y saciando. Una vez, una profeta que amé con todo mi corazón, la abuela Chinca, le decíamos, una de las superpoderosas que ya partió con el Señor de la eternidad, estábamos orando y entonces ella dijo: tengo una visión, y empezó a decir la visión y decía: es como si corrieran ríos, como si se llenaran ríos, como si viniera un mar estruendoso. Era el Espíritu Santo moviéndose, manifestado. Tenemos que conocer al Dios que adoramos, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es la palomita que de vez en cuando viene, se posa sobre uno, y cuando Él nos hace a los cuervos. Por eso tenemos que ir a la Escritura, cimentarnos en la palabra. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva. El poder del Espíritu Santo es como el agua natural de la tierra que convierte un campo estéril en un campo fructífero. Recuerden lo que venimos, ¿no? Fuego, viento, agua. Cuando uno tiene un plantío, para que esa tierra se renueve, hay que quemarlo todo. Luego, el viento es quien aviva ese fuego y remueve lo que queda. Y el agua, así la tierra se estéril, el agua comienza a nutrir a través de la lluvia, de los procesos. Haga de cuenta que usted es esa tierra. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Bueno, el Espíritu Santo es el fuego, el viento y el agua que puede avivar su tierra. El Espíritu Santo es vital en la vida del cristiano. Por eso estamos a través de la palabra viendo cómo la palabra, no aquí inventos de hombres, la misma palabra dice lo que Dios ha revelado de sí mismo. También dice que es paloma.
Mateo 3:16. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él. ¿Qué pasó? La gente se quedó con este versículo. Y los pintores que contrataba la iglesia empezaron a dibujar palomitas por toda Europa. Palomitas por aquí, palomitas por allá. Y los unitarios, los herejes modalistas, empezaron a decir que no, que era una representación de Dios, pero que no. Y algunos anabaptistas empezaron a decir, no, es que el Espíritu Santo ya dejó de moverse. Que arrepientan, hermano. Nosotros somos pentecostales, neotestamentarios y bíblicos. Nosotros creemos en el Pentecostés, creemos en el fuego, en el viento, en el agua. Creemos en el espíritu de adopción. Creemos que Él está, que somos morada, que Él nos lleva a toda verdad. Oh, el Espíritu Santo es vital en nuestro testimonio, en el Evangelio que predicamos. Pero es la palomita. Aunque sí fue representado, aquí también se habla de la Trinidad como paloma. No dejemos una cosa sin la otra. Continuemos. El Espíritu es nuestro, ¿qué dice iglesia? El Espíritu es nuestro abogado, dice la Escritura. Juan 14, verso 16. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro. ¿Se acuerdan que en la primera parte vimos que Él era también nuestro juez, pero era nuestro abogado? ¿Y qué abogado teníamos para con el Padre si nosotros pecamos? Bueno, no tenemos un abogado, porque la mayor parte de la iglesia piensa que es solo Cristo y omite al Espíritu, que fue a quien dejó Cristo. Tenemos otro abogado, buena nueva, otro abogado defensor, quien estará con nosotros cuando siempre. El Espíritu Santo estará contigo y conmigo como iglesia, siempre. Él es nuestro abogado. Entonces, Él nos da esa verdad, nos da vida, nos adopta, nos libera del pecado. Es como ese fuego que consume, pero es como esa agua que quita lo estéril. Pero al mismo tiempo, no solo nos consuela en nuestra aflicción, sino que abogado tenemos en medio de nuestras dificultades y debilidades. El Espíritu Santo aboga, aún de manera que no podemos decir. Sigamos. El Espíritu es nuestro guía. Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Jesús dice: yo te aseguro, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le estaba diciendo a Nicodemo. Comparando el Espíritu Santo con el viento, añadió: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo era una persona que había estudiado toda su vida una gran parte de lo que tenemos hoy aquí, más otros escritos. Y entonces él tenía esa curiosidad y él un día pide hablar con Jesús. Y va de noche, escondido para que no lo vean. Y el hombre comienza a hablar. ¿Y saben de quién le habló Jesús? Del Espíritu Santo. Cuando hablamos de nazca en agua, usted y yo sabemos que, ya sabemos que el agua es que también, una representación de Él, pero también sabemos que nosotros nos bautizamos y nuestro bautismo es por inmersión ¿en qué? Eso, y entonces cuando uno se bautiza, uno muere al mundo y sus placeres y nace para el Señor. También está en la palabra. Pero en este momento no estamos hablando como tal del bautismo, sino de quién?
del Espíritu. Quien no tiene el Espíritu no es cristiano según la Biblia. Y quien no tiene el Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. A veces la gente dice cosas que Dios mío tenga misericordia, porque olvidamos la relevancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital, elemental, importantísimo, debería ser nuestro mejor amigo. Mientras vamos manejando, mientras vamos en el lío, mientras vamos caminando, mientras estamos en el baño, mientras estamos trabajando, el Espíritu está ahí. Y a veces lo olvidamos. O se nos olvida intencionalmente, o queremos olvidar que Él está ahí. Pero no podemos olvidar la relevancia, y por eso estoy trayendo muchas las palabras de Jesús y también de los profetas. Porque ¿qué dice Pablo? Que debemos estar cimentados sobre las palabras ¿de quién? De Cristo, los profetas y los apóstoles. Pero ahora me gusta predicar así, Biblia pura. Continuemos. Dice, el Espíritu lleva a las personas ¿a qué? Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. La profecía no tiene origen ¿en qué? La profecía no tiene origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Impulsados por el Espíritu Santo, y con eso termino. Nosotros creemos que Dios aún habla, pero por eso la Biblia dice que hay que evaluar lo que las personas dicen de parte de Dios están hablando, porque algunas personas hablan engañados de su propio corazón. Pero la profecía viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que todos los profetas que hablaron aquí fueron ¿por quién? Así que el Espíritu Santo es vital, vitalísimo, pero re importante la palabra. Él es nuestro abogado, nuestro guía, el Espíritu de las Escrituras que nos lleva a profetizar, a escudriñar la verdad. Es el Espíritu con quien escudriñamos la verdad. Pero Dios no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, dice 1 Corintios 2:10. Además, el Espíritu es una garantía, quien también nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1:21, también. El Espíritu es libertad. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu de Dios? Allá hay libertad. Y finalmente, el Espíritu intercede por nosotros. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. A veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras, dice Romanos 8:26. Y con eso terminamos, iglesia. Entonces, cuando usted está hablando del Espíritu Santo, yo le pido a Janer que por favor me acompañe por acá. A los chicos que por favor me acompañen, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que toque nuestro corazón. Entonces, cuando usted esté en su tiempo de intimidad, recuerde el Espíritu. El Espíritu Santo es mucho más que una palomita de jardín. El Espíritu Santo es vital. Es el Espíritu glorioso, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la promesa. Es el consolador, es nuestro abogado. El Espíritu de Dios es ese Espíritu glorioso que nos santifica, ese fuego, ese viento, esa agua, es un sello. Entonces, ahí donde usted está, yo le pido que cierre sus ojos y me acompañe y diga conmigo: Santo Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, por este día. Dígale conmigo: Espíritu Santo, ven y mora en mi vida. Espíritu Santo, dame libertad. Espíritu Santo, llena mi corazón.
Ahí donde usted está, empiece a hablar con Él, empieza a tener esa relación personal. Él va a empezar a tocar, los chicos van a empezar a cantar. Pero usted no le envíe a ellos, somos imperfectos. Lo único que tenemos aquí es que usted y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Adore al Espíritu, por favor, sí. Clame al Espíritu, hable con Él, diga al Espíritu Santo, estos son mis problemas. Acabo de aprender hoy que tú eres mi ayudador, mi consolador, mi abogado, el Espíritu de verdad. Guíame, Señor, no sé qué hacer. Tú me llevas a toda verdad. Guíame, Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Dile, Espíritu de santidad, ayúdame a ser más santo. Ayúdame, Señor, a orar como conviene. A veces no sé qué hacer, no sé qué decir. Dame la libertad porque soy naturalmente pecador, Señor. Y aquí está mi corazón. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Santo Espíritu de Dios. Espíritu de gracia, ten misericordia de mí, Señor. Ven, Espíritu, entra de tu consuelo. Ven, tú que fuiste prometido, aquí estoy. Ven, Señor, guíame, dame la confianza, confírmame en la fe. Permítame tener comunión con el Padre. Adora a la iglesia, adórale, adora a tu Dios. Bueno, amén. Amén, iglesia. Un aplauso al Espíritu de Dios. Bueno, tú que me estás viendo o escuchando a través de nuestras plataformas digitales, del en vivo en Facebook, o tal vez estás viendo un fragmento de este sermón en cualquiera de nuestras plataformas. Si estás en la ciudad de Cali y no tienes dónde congregarte, te invitamos a Peñachur. Pero si tal vez te encuentras en otro lugar del mundo o por algún motivo no pudiste asistir a esta reunión, te invitamos a que sigas con nosotros, veas nuestro contenido y te conectes por las directas. Que Dios te bendiga. Amén, un aplauso, vamos a adorar. Bueno,
Vamos a hacer algo. Hoy hay personitas nuevas. Así que como iglesia yo le pido que vamos a orar por ellas. Si tú has venido por primera vez, cierra tus ojos. Vamos a orar. Iglesia, acompáñenme en esta oración. Vamos a decirle, amado Dios, como personita nueva, sígueme, amado Señor. Aquí estoy, Señor. Hoy soy consciente de mi maldad y de mi pecado, Señor. Yo te pido que entres a mi vida, que llenes mi corazón, perdona mis pecados. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador y te pido que me ayudes a vivir, Señor, una vida conforme a tu voluntad. Te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.